Estamos en Semana Santa, fin de semana largo, semana de vigilia. Para muchos es una cuestión religiosa, para otros una costumbre ya, ¿no? El tema de comer pescados durante la Semana Santa. Pero hay que tener una serie de recomendaciones. Hoy vamos a volver con lo de la parrilla frío o caliente, Bien, porque ayer bien. explotó. Qué polémica que se armó. No, explotó el WhatsApp. Doctor, tremendo. Así que en un ratito. Tema saldado ya. No Le es dimos- tema saldado. Usted porque se quedó con el lado ya de... está, ganó usted con No, acá no es ganar o perder, es mostrar y aprender. Al igual que este otro tema, que es muy importante, porque la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria está dando una serie de recomendaciones, porque, ojo, con la intoxicación con pescado es gravísima. Y es por eso que ya estamos en comunicación con el secretario, con el doctor Eduardo Elizalde, que nos va a dar estos tips o estas recomendaciones. Doctor, ¿cómo está? Buen mediodía, acá con Guille y Lucho los saludamos. Buen mediodía, un gusto comunicarme con ustedes. Igualmente. Bueno, cuéntenos acerca de estas recomendaciones que están dando con el tema del consumo, la compra del pescado. Sí, básicamente vieron que las recomendaciones comienzan con la compra, con la adquisición. O sea, eso tiene que ver principalmente con que siempre nos conviene comprar o adquirir en los comercios que están habilitados, no en lo que es la venta callejera. Bien. Y a ver, esto no es porque estamos en contra de la venta de pescado o la pesca artesanal de pescado, para nada. El tema es que cuando nosotros tenemos un comercio el cual está habilitado, sabemos que dentro del comercio se mantiene la cadena de frío del pescado, sabemos cuál es el origen de ese pescado. Entonces, de alguna manera, estas condiciones serían las primeras que son imprescindibles para lo que es, digamos, el buen mantener de un alimento o, la salubridad de un alimento. Y básicamente en el pescado, como bien decía recién, es un alimento de riesgo. Un alimento de riesgo, ¿por qué? Porque tiene una alta concentración de humedad, una alta cantidad de humedad, y aparte las proteínas son de fácil degradabilidad. ¿Qué significa? Se pudren, se descomponen rápidamente. Si no están mantenidos en condiciones de refrigeración o congelación, se descomponen rápidamente. Y eso es muy peligroso. Y esto que acaba de mencionar, doctor, este primer dato, ir a un lugar debidamente habilitado, corre, por ejemplo, para tenerlo en cuenta para la Feria de Pescadores. Ayer estábamos en la cobertura aquí en la Costanera Rosario, en la zona norte. ¿No es el mejor lugar? ¿Usted recomendaría otro tipo de comercio? En general, o sea, lo que son las ferias también están habilitadas por el municipio. Lo importante en lo que es la compra, sobre todo, tiene que ver con que se mantenga la cadena de frío del pescado. La cadena de frío se puede mantener en un freezer, se puede mantener en una heladera o se puede mantener en envases con hielo en escamas, por ejemplo, y se puede mantener de la misma manera. Bien. Eso quiere decir que el pescado fresco que se ofrece en la feria y está conservado que está mantenido en una conservadora con hielo, puede ser totalmente consumible sin ningún problema, puede ser totalmente inocuo. Sí es importante que a la hora de comprarlo, Eso. o sea, no comprar el que está arriba de la mesada o el que está colgado en el gancho, Ahí va. sino solicitarle uno que saca del freezer o saca de la conservadora que estaba conservado con hielo. Y ahí nos garantizamos que por lo menos ese pescado estaba mantenido en cadena de frío. Bien. Y eso es sumamente importante. Y después hay otras alertas que tenemos que tener cuidado a la hora de adquirirlo. Y acá es el tema de usar los sentidos. Ahí va. El pescado, ustedes saben que tiene un olor característico. Ese olor característico es aromático, es suave, pero no tiene que ser ni fétido, ni pútrido, ni amoniacal. O sea, no tiene que ser un olor que rechace, o sea, que te produzca repulsión ni rechazo, porque ahí estamos enfrente de un pescado que está básicamente descompuesto. Entonces, el olor del pescado es lo primero que vamos a sentir. Tiene que ser un olor característico, un olor suave. Por otro lado, el tema de la consistencia. Fíjense, estamos utilizando el tacto. O sea, nosotros vamos a presionar la pieza, el músculo, y no tiene que ceder. ¿Qué significa? Tiene que ser firme. O sea, la masa muscular se mantiene intacta, se mantiene en condiciones. O sea, eso quiere decir que si el músculo está firme, quiere decir el pescado es fresco. Claro. Bien. Por último, la famosa fibra. sí. Sería la famosa fibra, si el pescado está fibroso, si tiene... Exactamente. Eso, o sea, esa fibra, o sea, que el pescado esté fibroso, que uno cuando presiona, o sea, eso si bien cede, pero vuelve a la posición normal, quiere decir que el músculo está intacto. Bien. Y el músculo es una de las primeras cosas que se degrada, porque cuando el pescado pierde la condición, cuando el pescado se descompone, eso uno lo aprieta y queda el hueco, básicamente. O sea, ven que la fibra se descompone. ¿Qué pasa, doctor? También otra cosa que se ve con facilidad Sí. es el tema del ojo. El ojo Exacto. básicamente tendría que estar transparente.
Porque cuando la córnea del pescado se vuelve opaca, quiere decir que el pescado está viejo. O sea, cuando la córnea se vuelve hundida, quiere decir que el pescado está deshidratado. O sea, fíjense cómo, con pequeños tips, o sea, primero el aroma, o sea, el olor del pescado, Bien. luego la consistencia de la carne, luego, bueno, los ojos y las agallas que deben ser rosadas, no deben ser marrones ni oscuras, Buenísimo. hace de que, de alguna manera, me garantiza que ese pescado está fresco. Y si está fresco, nosotros lo adquirimos, lo sacó de la refrigeración y cuidamos también que esa refrigeración se mantenga hasta nuestra casa. Estoy hablando de, a ver, si no llevamos una conservadora, no llevamos de esas bolsas que vienen que son digamos, para mantener el frío, Sí. donde uno le puede poner refrigerantes, puedo pedirle al mismo vendedor que me ponga doble bolsa y ese hielo en escamas que tienen para mantener el pescado. Sí. Obviamente que pese antes del pescado, ¿no? Pero bueno, ese hielo en escamas, Claro. que me mantenga el frío hasta que yo llegue a mi domicilio. Y apenas llegue a mi domicilio, lo pongo en la heladera. Bien. Doc, le quería preguntar, porque ayer en el móvil que estábamos en la costanera, había un señor que estaba comprando el pescado, ayer, día miércoles, y lo iba a consumir probablemente mañana o el domingo. Lo iba a frizar y después lo va a descongelar. ¿Ese proceso hay que tener algún cuidado? ¿Es normal como ocurre con cualquier otro tipo de producto? Es igual que cualquier otro tipo de producto. Es igual que la carne, o sea, la carne de bovina, por ejemplo, la carne de ave también aviar. Uno lo puede congelar, no hay ningún problema. El tema es que una vez que lo descongelamos, tenemos que cocinarlo y consumirlo. No podemos volver a Eso. congelarlo una vez que lo descongelamos. Perfecto. Sí, porque ahí se deteriora. Entonces, una vez que lo descongelamos, lo cocinamos, lo consumimos y si nos sobra, eso sí lo podemos volver a congelar. Pero ya ahí Confío. congelamos la preparación, si no el pescado crudo. Y otra cosa importante, nunca mezclar el crudo con lo cocido, ¿no? Esto es fundamental, sobre todo en la preparación, porque muchas veces uno lo come con ensalada, por ejemplo. Y uno en la misma mesada tiene la ensalada y tiene el pescado. O sea, eso en el mismo momento nunca debe pasar. O sea, uno prepara el pescado, lo acondiciona en su tabla de carnes, su tabla roja o la que fuera, pero en la tabla de carnes, luego lava la mesada, porque muchas veces, ¿qué pasa con el pescado? El pescado es grande, sobrepasa la tabla y termina contaminando, para decirlo de alguna manera, o tomando contacto con el resto de la mesada. Y luego ponemos la lechuga, ponemos el tomate, ponemos, digamos, todo lo que es la preparación de la ensalada, y eso se contamina con lo que quedó del contacto del pescado, la carne, lo que fuera. Entonces, primero, preparamos el pescado, lo acondicionamos, lo ponemos en el horno, lo freímos, lo que fuera. Luego lavamos la mesada y después recién podemos poner sobre él, sobre la mesada podemos poner la verdura o fruta o lo que fuera. Sí, pero primero se lava con detergente la mesada. Con detergente, no Nunca hace falta después del cloro. pescado. Sí, discúlpame. No hace falta cloro. Con el detergente de lavar los platos alcanza para pasar por una buena limpieza. Exactamente. Bien. Muchas veces sí una recomendación y gracias por el aporte, porque unas gotitas de lavandina siempre vienen bien después de lavar la verdura. Ponerla en remojo con unas gotitas de lavandina viene muy bien, porque, a ver, por ejemplo, a un tomate uno lo puede lavar, no hay ningún problema, pero el tema de la lechuga es bastante complejo. Uno lo lava bajo el chorro de agua y muchas veces llegar hasta la totalidad de la hoja Yo le pongo de lechuga vinagre. es compleja. Entonces, ¿El vinagre va también? ponerla en remojo ¿El con vinagre unas gotitas de lavandina. ¿Vinagre en vez de lavandina sirve también o no? Para lavar las Sí, verduras. sirve, pero hay que poner bastante vinagre, digamos. Claro. Es mucho más eficiente la lavandina. Porque Claro, es una gota. doctor, y al momento de la cocción, tiene que estar bien cocido, ¿no? El pescado, porque Sí, uno... el pescado es importantísimo. ¿Y cuáles son los riesgos, por ejemplo, si no está bien cocido y lo como igual? No sé, con un roquefort arriba, con ni me lo diga chimichurri, que- pensando en eso. ¿Cuáles son los riesgos si no está bien cocido y lo como igual? Claro, justamente, o sea, no hay que... Una de las cosas, tanto el pollo como el pescado, uno se da cuenta enseguida cuando está crudo. Vieron que cambia la consistencia. Sí, Claro. sí. O sea, uno cuando se acerca al hueso, por ejemplo, Sí, sí. en el pollo no va a ver que está rojo, que está la sangre, digamos, pegada al hueso. En el pescado es lo mismo. Uno a veces cuando hace pescado frito y las postas son muy grandes, se termina, digamos, uno se dora todo lo que es el pan, todo lo que uno, digamos, marina afuera el pescado, Sí. se dora bien y uno dice, bueno, ya está cocido, lo voy a comer.
y lo desarma y pegado al hueso está crudo. Eso inmediatamente hay que volver a cocinarlo. O sea, eso no se tiene que consumir si uno ve que está crudo. O sea, puede traer un montón de problemas de salud. Justamente porque los microorganismos que estaban ahí de alguna manera no fueron neutralizados por el calor. O sea, ustedes saben que el calor, digamos, es una gran herramienta que tenemos como para disminuir el riesgo de los alimentos, sobre todo lo que son los riesgos microbiológicos, ¿no? Que tiene que ver con la contaminación, digamos, que muchas veces trae, no solamente naturalmente que puede traer el pescado, la carne, el pollo, lo que fuera, sino lo que se aportan en lo que es la manipulación. Claro. Cuando se hace el desposte, cuando se enjuaga ese pescado, el agua, si el agua no era apta, el agua con la que se enjuagó, claro, digamos, con los elementos que se usó, con todo lo que tomó contacto ese alimento. Doctor. Ustedes piensen que los alimentos, desde que se extraen de la naturaleza, una lechuga, un pescado, lo que fuera, sí, hasta que llega a nuestra mesa, toma contacto con un montón de superficies, tiene un montón de manipulación. Todo eso nosotros lo tenemos que neutralizar a través de lo que es el lavado, la cocción o la preparación antes del consumo. Bien. Porque si no, justamente, todo eso nos vamos a llevar a nuestra salud. Por ejemplo, si cuando transportamos el alimento toma contacto con, con recipiente sucio o está transportado a una temperatura inadecuada, lo que sea, lo único que hace es subir la carga microbiana. Esa carga microbiana muchas veces, si son de microorganismos patógenos, o sea, que producen enfermedades, sí, pueden causar un daño muy grave a la salud, y sobre todo si hay personas que son mucho más sensibles, ¿no? O sea, que son inmunodeprimidas, niños menores de 5 años, etc. Doctor, ¿qué pasa con el tema de las espinas? Digamos, si uno traga una espina, siempre se recomienda un poquito de pan, algo de agua. ¿Qué se hace, digamos, ante esa situación que puede darse? Sí, básicamente esto es más para pregunta para un médico clínico, ¿no? Yo soy médico veterinario. Sí es cierto, digamos, de que lo primero es, si la molestia continúa, hay que recurrir al centro de salud más cercano. Eso es lo más importante. Claro, ahí está. Bueno, yo quedé bastante satisfecha. La única duda que nos queda un poquito es cuando uno va a esos lugares que el pescado está colgado. Me quedó ahí como... Y sugería que no. ¿Qué hacemos? Que tenga... Y mirarlos a los ojos. A los pescados. No, pero de verdad. Hay que mirarlos a los ojos. Está muy bien. Lo primero que hay que hacer es no comprar el que está colgado. Eso ahí. Que en general el más grande es el que está colgado. Ese no hay que comprarlo. Dame el de la Siempre hay heladera. que pedirle uno que esté refrigerado, que esté en el freezer. En esos casos, digamos, es por lo menos garantía de que mantuvo la cadena de frío. Bien. Después hay que hacer todas las pruebas que mencionaba recién. El olor, la textura y la vida. O sea, hay que usar todos los sentidos para de esa manera, bueno, digamos, por lo menos nos garantizamos que el pescado sea fresco. ¿Le puedo hacer una consulta extra? ¿Sí? Extra tema. La parrilla. Sí, la parrilla tiene que estar frío o caliente para cocinar el pescado. ¿Usted cómo lo hace? Yo siempre caliente. Bien. Yo siempre caliente. Bien. Siempre la parrilla caliente. Pero no podemos coincidir, que uno frío, que otro caliente. Está muy repartido. Mira el doctor. Está muy repartido. El doctor parrilla parejo, caliente. ¿Qué parejo, me contás? Parejo. Bueno, y cada uno con su receta, definitivamente. Si sale rico y sale el librito bien. bajo el brazo. Igual bueno, lo importante es que al momento de cocinarlo, mucho fuego, para que esté bien cocido. Disculpame. Sí, discúlpame. Hay una cuestión adicional con el tema de la parrilla, que siempre es importante que tenga una buena temperatura antes de poner cualquier alimento. Y más allá de que nosotros podamos, limpiar la parrilla, podemos quemar la parrilla, siempre es importante que esté, digamos, que haya tomado temperatura, porque muchas veces entre asado y asado, o sea, eso queda expuesto. Y uno puede hacer, o sea, puede pasarle cepillos a la parrilla, puede hacer lo que sea. Es importante siempre quemarla para que no queden restos, o sea, uno la quema para que no quede resto. Y después, si después la querés dejar enfriar y poner el pescado, ya eso es gusto de cada uno. Pero por lo menos, antes de utilizar la parrilla, siempre tiene que pasar por el fuego. Buenísimo, eso me encantó. Si vos querés parrilla fría, por lo menos levantate temprano, calentala, limpiala, después dejá que se enfríe. Y por lo general, cada Semana Santa, ¿reciben muchas denuncias y consultas por intoxicación con pescado? Gracias a Dios no. Gracias a Dios no. O sea, sí hay casos puntuales. Sí es cierto que todo nuestro equipo de trabajo que tenemos con más de 200 municipios y comunas, que somos una gran red en la provincia de Santa Fe, se dedica mucho en esta época a lo que es el control de la pescadería, el control de la venta callejera, y eso nos da una ventaja, digamos, una ventaja porque hay mucha prevención. Y gracias a ustedes también que están en el tema, que digamos que se interesan, que compartan también con los televidentes todos estos tips tan importantes, justamente favorecen a esto, ¿no?
favorecen a que cada vez, gracias a Dios, hay mucha menos gente que tiene problemas con los pescados. No, a usted. Muchísimas gracias, doctor. Eduardo Elizalde de la ASAL, entonces, para tener estas recomendaciones y pasar una Semana Santa de maravilla. Gracias, doc. Gracias a ustedes.